Buenos días, bienvenidos a la tercera sesión de Madrid Tech Show. Estamos en el Keynote, en el Top Tech and Cloud Keynote Theater y estamos, como siempre, hablando de IA, estamos hablando de data, de ciberseguridad y de todo lo que está pasando. Y ahora tenemos el gusto de tener a Evolutio, quien nos va a hablar de la IA generativa, cómo podemos crear experiencias personalizadas, la experiencia de usuario, y va a ser Manuela Vázquez quien nos va a entretener al señor Mario Reiter, Chief Commercial and Marketing de Evolutio, y nos van a hablar de, efectivamente, cuando converge la data y la IA, qué es lo que puede pasar. Todo vuestro. Muchas gracias. Buenas. Bueno, pues permitidme antes de nada hacer una pequeña presentación de Mario Reiter. En Evolutio es el responsable de la estrategia y del diseño de la oferta de la compañía, así como del desarrollo de negocio de esta, que como todos sabéis, Evolutio es líder en el mercado de la integración de servicios cloud. Se incorporó a Evolutio en 1999, cuando era todavía BT España. Un chaval. y bueno, ha desempeñado distintos cargos vinculados a las ventas. Has pasado por, tocado distintos abanicos en el sector de industria, retail, logística y transporte. Y con todo ello ha contribuido al crecimiento y a la consolidación de Evolutio. Previamente ha trabajado en otras tecnológicas como 8pon o Dell Computer, entre otras. Es graduado en astrofísica por la Universidad Complutense de Madrid y ha cursado un programa de dirección PDG en el IES. Pues nada, buenos días. Sin más dilación empezamos. Podría decirse que en 2023 ha sido el año de la inteligencia artificial generativa. Palabras como ChatGPT, Bard, se han convertido en nombres familiares que además se han ido adaptando en las empresas bastante rápidamente. Pero cuando ya estamos en la recta final de este año, ¿qué valoración podrías hacer de todo esto? ¿Cómo lo ves? El desarrollo, más que nada. Yo lo que creo es que ha salido a la luz algo que llevaba alargándose mucho tiempo. O sea, la inteligencia artificial ha evolucionado mucho, sobre todo por el proceso del lenguaje natural y la capacidad de computación y las diferentes algoritmias que se han utilizado han permitido que ahora salga a la luz modelos de conversación que parecen o simulan humanos y que nos permiten realmente sacar partido a estas tecnologías. Hay que recordar que el lanzamiento de ChatGPT consiguió en solo mes 57 millones de usuarios. Para el mismo número de usuarios, TikTok necesitó 9 meses. Eso implica realmente no solamente la adaptabilidad, sino sobre todo que ha llegado para quedarse para todo tipo de usuario. Sin duda, para mí, el año 23 quedará como el inicio de una revolución como no ha habido otra desde el Internet. Ajá. ¿Pero qué riesgos y oportunidades plantea esta inteligencia artificial generativa? Porque se ha estado hablando de inteligencia artificial desde hace décadas, pero es ahora cuando se hace más hincapié en esta inteligencia artificial. Vamos a ver, es que el otro día estuve viendo a Dario Gil, al vicepresidente de IBM para inteligencia artificial, que le hacen esta misma pregunta. Si lo que estamos pensando es en Skynet y una inteligencia artificial que toma el control, realmente estamos muy lejos de esa inteligencia artificial. Lo que hemos conseguido ahora mismo es tener métodos que permiten el uso de la inteligencia artificial para tareas muy específicas. La tarea puede ser automatización de tareas que hace completamente la máquina, tareas que hace un ser humano y que está completado por la máquina, tareas que hace la máquina supervisada por humanos, y tareas que incluso pueden ser hechas por la máquina como si fuera el gestor de los humanos. Recordemos que para la asignación de tareas, la asignación de diferentes perfiles dentro de un contact center, por ejemplo, como un caso de uso, sin duda la inteligencia artificial lo hace bastante mejor que nosotros. Lo importante aquí es ser capaces de gestionar el riesgo inherente a que actualmente las capacidades que tiene la inteligencia artificial son superiores a los que realmente la regulación ha sido capaz de cubrir. Entonces, yo creo que los riesgos son del ámbito legal, del ámbito de la seguridad de la información, del ámbito de la gestión del dato, del ámbito de la inclusividad. O sea, hay muchos rasgos o sesgos que puede tener la inteligencia artificial que deben ser cubiertos por las compañías. Yo creo que un código de conducta interno o incluso códigos de conducta entre compañías son críticas de cara a asegurar el buen uso de la inteligencia artificial,
porque vamos a tardar tiempo en tener una regulación que lo soporte. Ya existen códigos de conducta compartidos entre las compañías de cara al compliance o de cara a la sostenibilidad, que debemos cubrir en un formato semejante en el uso de la inteligencia artificial. Muchos retos, y en un contexto digital como el que nos encontramos, todavía más. ¿Cuáles serían los principales a los que se tienen que hacer frente las compañías, y no solo las compañías privadas, sino también los organismos públicos? Bueno, yo creo que sobre todo tiene que ver con la formación de los usuarios. Al final, los casos de uso pueden ser muy variados, pero el caso de uso inicial que vamos a ver y que ya está en marcha es el trabajo, las tareas de un ser humano con un copiloto, se le quiere llamar, en línea con Microsoft, pero con un ayudante, un asistente externo. Lo que está claro es que ahora mismo la mayor parte de los usuarios, por no decir la totalidad, no están preparados para trabajar en ese formato. Y la realidad es que la adaptación va a tener que ser muy rápida, porque esto no es un proceso que haya llegado para evolucionar de una forma lenta, sino que va a ser una explosión. Va a ser una explosión en nuestro modelo de tarea diaria, en la automatización de tareas, y es necesario que seamos capaces de formar a nuestros usuarios y a los empleados para usar adecuadamente la inteligencia artificial. Uno de los riesgos que es posible verlo de la inteligencia artificial es la automatización extrema que nos haga perder puestos de trabajo. La realidad es que si somos capaces de formar a nuestros usuarios, lo que vamos a encontrarnos es un aumento de la productividad con una carga menor para el ser humano. Y sobre todo conseguimos que los usuarios de todo tipo y perfil sean capaces de gestionar tareas cada vez más complejas. Pero teniendo en cuenta todos estos retos y las dificultades que entrañan, como estás comentando, ¿cómo se están empezando a mover las empresas? ¿Qué están haciendo para ir incorporando pues pequeñas herramientas de inteligencia artificial o bots? Depende mucho de los casos de uso. Nosotros nos hemos encontrado con casos de uso que están muy orientados al Customer Experience, especialmente por diferentes sectores. La banca, por ejemplo, los seguros o el ámbito de la administración. Sin duda, al final, tú eres capaz de conseguir automatizar tareas, con lo cual tenemos que pensar que la mayor parte de nuestros clientes ya están adaptados a un modelo más o menos en cloud, por ejemplo, de un modelo de contact center, y lo que necesitan es cubrir dos aspectos principales. Doy por hecho que todos ellos son omnicanal y son capaces de gestionar diferentes accesos de comunicación con los clientes, pero es muy importante dos aspectos principales: la hiperpersonalización, o sea, lo que esperan nuestros clientes o ciudadanos es que les conozcamos y seamos capaces de proponerles cosas en base a los gustos y a lo que nos han dicho en interacciones anteriores. Y la segunda, sin duda, también es que la eficiencia del proceso sea lo más rápida posible. ¿Qué esperan ellos? Si un proceso es automatizable y que sea totalmente gestionado por la inteligencia artificial, no quieren esperar a la supervisión del humano, no quieren esperar a que el proceso se haga más lento. Y justamente por eso es crítico el que ayudemos a nuestros clientes en esos dos aspectos principalmente: hiperpersonalización y la capacidad de reducir o eficientar el proceso. Parémonos un momento en el tema de las experiencias personalizadas. ¿Cómo puede realmente la inteligencia artificial generativa crear estas experiencias hiperpersonalizadas? Bueno, yo creo que hay muchas fórmulas, desde un mero chatbot que pueda coger y tener una interacción con el cliente en base a la información recibida previamente, hasta modelos donde realmente esa inteligencia artificial tenga una previsión de la demanda del cliente. Todos conocemos cuando recibimos de Netflix en base a lo que hemos ido cargando dentro del perfil y a lo que el perfil sabe de nosotros, sabe perfectamente lo que podemos utilizar. La máquina también recibe y tiene acceso a todo tipo de tareas que han sido requeridas por los usuarios previamente. Dependiendo, actuando con un triage previo, es capaz de saber si lo que requiere el cliente es una experiencia o una tarea que ya ha sido requerida previamente y permite solventarla totalmente desde la inteligencia artificial. Hay múltiples pasos que podemos hacer: ese triage previo, esa personalización de los chatbots, entre comillas, acompañamiento de la gente durante toda la interacción con el cliente, y por último, sin duda, es crítico de cara al análisis posterior.
ahora mismo podemos tener acceso a la grabación y transcripción de todas las interacciones, incluidas las de los chatbots con nuestros usuarios. Hay que hacer un análisis posterior y ser capaz de buscar correlaciones que permitan encontrar fórmulas de tareas que sean eficientables. Ya. Todo el tema bueno, estamos en un contexto digital y yo creo que en este contexto digital es donde la inteligencia artificial más poder tiene. Has contado algunos casos de uso, pero aterricemos un poquito más en estos casos de uso no solo para personalizar la experiencia que tú tienes, sino otros casos de uso que se puedan dar en un contexto digital. Bueno, por ejemplo, en banca es tan sencillo. En la mayor parte de las tareas que hacemos cuando tenemos interacción con un centro de banca puede tener que ver con las contraseñas, con los accesos o con tareas que son repetitivas. Ahí podemos buscar fórmulas para evitar la interacción con el ser humano. En los seguros claramente hay los partes, podemos automatizarlos, podemos buscar fórmulas para que la máquina tome la decisión sobre cuándo o no involucrar a un ser humano en base a la correlación de todos los datos que hemos tenido previamente. En el ámbito legal yo creo que hay muchos casos de uso que actualmente no estábamos viendo, que tienen que ver como desde la gestión de análisis de cláusulas peligrosas, una due diligence, hasta, yo qué sé, el análisis de contratos, de formatos de contratos. Por ejemplo, imaginemos una compañía que está haciendo la compra de otra y que tiene que hacer una due diligence, tiene que leerse el 100% de los contratos de esa compañía. Si esa compañía no es B2C, es B2B, estamos hablando de que puede tener que leerse decenas de miles de contratos. Si tú tienes que hacerlo, imagínate, no voy a decir un nombre de una Big Four, pero cualquiera de las Big Four, el coste que puede llegar a tener, tú puedes automatizar el proceso para detectar esas cláusulas peligrosas y ser capaz de correlar y decir, cuando veo una correlación mayor del 0,9 directamente acepto el contrato, menor del 0,2 lo echo para atrás y entre medias la decisión la toma el abogado. Solo con eso consigues automatizar enormemente el proceso. Y en el ámbito ciudadano exactamente lo mismo. Una de las cosas que detectamos gestionando junto con Ilunion el 012 de la Comunidad de Madrid es que hay tareas repetitivas por parte de los ciudadanos donde no quieren interacción y lo que buscan es que la propia inteligencia artificial resuelva el problema. Hablabas antes, tocaste el punto de los contact centers. Evidentemente los contact centers son puntos donde se generan experiencias de cliente. ¿Cómo estáis trabajando vosotros desde Volutio para que realmente estas experiencias de cliente sean wow? Bueno, es complicado, depende mucho de la nivel de madurez del cliente. Nosotros obviamente somos una compañía experta en este ámbito. El primer paso claramente es la codificación del contact center, de todo lo que tiene que ver la infraestructura. Es crítico de cara a poder dar el servicio y sobre todo tener acceso a herramientas que solamente son accesibles en forma de servicios cloud. El segundo punto y principal yo creo que tiene que ver con el desarrollo de capacidades propias. Una de las cosas que hemos visto, hemos creado un hub de innovación dentro de la compañía porque justamente lo que queremos es tener capacidad de conocimiento, capacidad de generación de ¿cómo llamaría? De capacidad intelectual o propiedad intelectual en la compañía. Nosotros somos capaces de integrar diferentes proveedores que proporcionan servicios de mucho valor, pero lo que al final el cliente necesita son servicios ad hoc. Ahí que hemos hecho, por un lado, hemos creado chatbots específicos en base a lo que conocemos de los requerimientos de sectores. Luego, segundo, hemos creado dos herramientas propias, uno justamente para el análisis de las interacciones entre chatbots, donde podemos tener, igual que lo utilizamos para la transcripción de las conversaciones de los agentes con los clientes, hacemos un análisis de cuán útil ha sido esa interacción vía chatbot con los usuarios. En muchas ocasiones derivamos el proceso, pero no analizamos su uso. El tercero son herramientas de análisis propias, donde somos capaces de integrar toda la información que nos dan los diferentes clouders, un Genesis, Salesforce o lo que fuere. Y yo creo que el cuarto es justamente herramientas de reporting. Normalmente las herramientas de mercado te vienen con los KPIs específicos que los grandes fabricantes creen que necesitamos, pero muchas veces necesitamos KPIs específicos, el cliente necesita KPIs que nadie ha pensado antes en base a casos de uso que ellos mismos han desarrollado. Bueno, y
Y ya para finalizar... ¿Tanto nos hemos pasado? No, vamos bien. ¿Qué hoja de ruta dais vosotros desde Volutio a las empresas que quieren acercarse o implantar herramientas de inteligencia artificial generativa? Bueno, yo creo que al final es lo que podríamos llegar a hacer en cualquier proyecto grande. Nosotros nos hemos encontrado justamente el teniendo esos retos por delante cuando nos hemos acercado, hemos tenido que desarrollar capacidades. Yo creo que lo primero es analizar el caso de uso. Tienes que saber para qué lo vas a usar. Como comentaba antes, por ejemplo, el tema de los contratos. Tienes que tener bien claro cuál es la tarea que quieres que se ocupe la inteligencia artificial. Segundo, que parece absurdo, pero existen muchas herramientas en el mercado que son capaces de hacer cosas diferentes. Hay grandes proveedores, un Google, un Salesforce, diferentes proveedores que permiten tener motores que dan diferentes capacidades. Es muy importante elegir la infraestructura adecuada dependiendo del caso de uso. El tercero principal es tener datos, tener muchos. Si quieres entrenar, tienes dos opciones, o tener datos terriblemente bien etiquetados y que sean increíblemente, nadie los tiene, o sea, y quien los tenga, pues para qué mentir, es que lleva 10 minutos recopilando datos. Lo que tenemos son datos mal etiquetados que tienen que ser de suficiente buena calidad, pero que tienen que ser muchos, hay que entrenar. Lo tercero es justamente crear ese mecanismo de entrenamiento, probarlo, evaluarlo y estar revisitándolo constantemente. Si queremos dejar tareas en manos de la inteligencia artificial, tenemos que asegurarnos que esos baremos que utilicemos de cara a cuándo intervenimos, cuándo no intervenimos, estén bien definidos. Y eso significa un mantenimiento también, tanto de la infraestructura como del propio proceso. Y luego, por último, que en muchas ocasiones se nos olvida, el control de los costes. Y lo digo porque a nosotros nos ha pasado, en algunos de los proyectos donde hemos utilizado inteligencia artificial, se disparan los costes al utilizar proveedores externos o nubes. Entonces ese ejercicio, no sé si llamarle de FinOps o de afinamiento del coste, es crítico, porque de pronto una tarea que utilizas para ahorrar costes o por lo menos para automatizar un proceso y mejorarlo, que en el fondo también eficiencia los costes, se te puede disparar. Con lo cual esa gestión, no solamente del proceso, sino de cuánta infraestructura está gastando, es crítica. Yo creo que en todos los pasos del camino Volutio puede estar ahí. Pues muchísimas gracias, Mario. Yo creo que hasta aquí nos has hecho un interesante, un punto de vista, nos has dado tu punto de vista bastante interesante sobre esta... Cualquiera que quiera saber más o que tenga preguntas o comentarios, puede pasarse por el stand. Ya no nos queda más tiempo, así que sí, 5 minutos. Si hace falta, si alguien tiene alguna pregunta.